Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo aquí a las ganadoras. Tengo que decir que para un escritor les puedo asegurar que no hay mayor satisfacción que participar en algo así, que el libro que uno ha estado escribiendo durante un montón de tiempo, disfrutándolo, pues ya es una gran satisfacción que haya lectores, que haya lectoras que se acerquen a él, pero que además haya sido la excusa para que durante tanto tiempo pues hayan estado trabajando tantas chicas y chicos en tantos sitios y que hayan salido cosas tan preciosas como las que he tenido oportunidad de leer. Os puedo asegurar que no hay una satisfacción mayor. Así que os doy las gracias totalmente por el regalo que a mí como escritor me habéis hecho. Por supuesto, también a la Universidad de La Rioja, a Héctor, a todo su equipo, a Eduardo, por cuando me escribieron proponiéndomelo, me dieron una enorme alegría. Y es para mí una satisfacción estar aquí hoy en La Rioja. Yo también tengo familia aquí presente, así que vamos, no se puede estar en mejor sitio que ahora mismo están aquí hablándoles. Y después de lo que ha comentado Xavier, que a mí me deja alucinado, o sea, es que son estas cosas, o sea, y encima os pagan por dedicaros a eso. Es que es algo que a mí no me deja de causar envidia, sinceramente. Yo voy a, pues un poco, en cierta forma voy a aplicar un poco un zoom sobre esta gran historia que nos ha contado Xavier. Yo voy a poner un zoom en una parte pequeñita de esa historia, que es un poco la que toca la novela, efectivamente, Las calculadoras de estrellas, que es cierto que es la historia en el fondo de una calculadora, de cómo una niña acaba siendo una de esas calculadoras de Harvard, pero lo que a mí me interesaba mucho también es reflejar cómo esas mujeres no aparecen de la nada. Es decir, ni siquiera en ese momento en el que las mujeres tenían vetado el acceso a la universidad, pues hay toda una serie de circunstancias que se dan para que esas mujeres puedan acabar entrando en Harvard, aunque sea un poco por la puerta trasera. Y es también, como decía también Xavier, porque hay el conocimiento siempre avanza sobre lo que han hecho otras personas. Y en el caso concreto de las mujeres astrónomas, pues eso es tan cierto como en los demás casos. Me gustaría empezar con esta imagen. No es una astrónoma, pero es una astronauta, que no sé si es todavía algo más extraño y más difícil de ver. Es exactamente la astrónoma Tracy Caldwell Dyson, y esta foto para mí es muy simbólica porque está en la Estación Espacial Internacional y está contemplando la Tierra desde el observatorio que tiene la estación espacial, y es muy simbólico por lo que supone de cómo las mujeres han logrado poco a poco ir consiguiendo ese espacio que merecen, y que yo estoy seguro que va a ir a más. Vosotras pertenecéis a una generación, estoy convencido de que que va a ser la primera en la que se va a romper totalmente ese techo de cristal. Volvemos hacia atrás, eso sí, y aquí tenemos a alguien que también mencionó Xavier, que es Caroline Herschel, que efectivamente trabajó con su hermano en esa labor de estudio y de catalogación. Pero hay un detalle que a mí siempre me gusta contar. Cuando yo estaba trabajando en la novela,
conté hablando con un divulgador científico muy conocido cuyo nombre no voy a decir ahora. Le comenté, claro, cuando le dije de qué iba la novela, me dijo, las calculadoras de Harvard, porque las calculadoras dentro de lo desconocido se han convertido ya dentro de lo que cabe, de los nombres más reivindicados y más conocidos. Dice, sí, pero también de Maria Mitchell, y hablando salió el nombre de Caroline Herschel. Y este hombre, que es un gran divulgador científico por lo demás, se quedó sorprendido porque era la primera noticia que tenía de que William Herschel había tenido una hermana, y una hermana importante. Había oído hablar de William Herschel y había oído hablar del hijo de John Herschel, pero desconocía totalmente que Caroline Herschel había sido muy importante. Probablemente William Herschel no habría hecho gran parte de la labor que hizo si no hubiese tenido el apoyo de su hermana, y además cuando por una serie de circunstancias pues se alejaron un poco, ella misma consiguió ser reconocida como astrónoma independiente. De hecho, Caroline Herschel descubrió 8 cometas y se carteaba con los astrónomos más importantes del momento, pero en esa historia oficial se hablaba de los Herschel, se hablaba de William y se hablaba de John, pero Caroline se había quedado aparte. Esta es Maria Mitchell, que por cierto este año se celebran los 200 años de su nacimiento, exactamente el 1 de agosto de 1818. Es el personaje que yo utilizo como punta de lanza para arrancar la novela, por la propia historia de Maria Mitchell. En ese momento, que una mujer pudiera llegar a ser una astrónoma profesional, como logró ella, era algo totalmente excepcional, pero es que en su caso se dieron una serie de circunstancias que lo permitieron. Esta es la casa natal. Ella nació en la isla de Nantucket, en 1818. Estamos totalmente en el escenario y la época de Moby Dick. Nantucket era una isla ballenera en la que el arte de la navegación era fundamental, y que los barcos pudieran orientarse y pudieran volver a la isla después de viajes que en algunos casos podían alcanzar años de duración, era fundamental. Así que el astrónomo oficial de Nantucket era todo menos un personaje de adorno. Era alguien fundamental porque era quien calibraba, entre otras cosas, los cronómetros, que eran esenciales para que el barco encontrara su posición y supiera en todo momento dónde estaba. Además, Maria Mitchell nació en una familia cuáquera que por un lado discriminaba el papel de la mujer a la hora al crecer, pero tenía una cosa muy importante. Los cuáqueros creían en la igualdad de la educación, porque todo cristiano tenía que conocer la obra de Dios, porque ¿cómo vas a admirar la obra de Dios si no la conoces? Y la forma de admirarla era a través del estudio y a través de la ciencia. Es decir, frente a otras religiones que ponen una barrera, un impedimento con respecto a la ciencia, los cuáqueros permitían que las niñas también accedieran, aunque fuese de una forma muy curiosa y en cierta forma muy bonita, para aprovechar el viaje y que las niñas aprendieran a la vez a coser y aprendiesen astronomía y geografía. Pues las niñas cosían globos terráqueos y esferas celestes de tela. Hay un museo maravilloso en Pensilvania de arte cuáquero que tiene una colección maravillosa de globos terráqueos y de esferas celestes cosidas en muchos casos por niñas cuáqueras. Bueno, no vamos aquí a entrar en el detalle de la vida de Maria Mitchell, pero
Baste decir que consiguió ser la astrónoma oficial de Nantucket, en suceder a su padre, más que nada porque ninguno de sus hermanos varones quisieron. Así que ella tenía tanto interés que consiguió ser la astrónoma oficial y eso la convirtió en la primera astrónoma profesional de Estados Unidos. Eso es muy importante, es decir, podía vivir de su trabajo y desde esa posición además consiguió una fama hasta cierto punto que ella le abrumó cuando descubrió un cometa y gracias a eso ganó una medalla también ofrecida por el rey de Dinamarca. No sé qué les pasaba a los reyes de Dinamarca, o por lo menos a algunos con la astronomía, pero bueno, parece que algunos tenían sensibilidad a quien descubriera el primer cometa que no fuera detectable a simple vista. Y en ese momento que Estados Unidos era un país con muy poco nivel científico, el hecho de que una chica de 27 años lograra descubrirlo y adelantarse a los grandes observatorios europeos, eso fue vivido en Estados Unidos casi como una cosa patriótica. Pero bueno, ella se convirtió en la descubridora de ese cometa y aparte de su labor, del resto de su labor, se convirtió en una de las astrónomas más reputadas y así viajó varias veces por Europa. De los reconocimientos que se le han hecho, yo tengo especial predilección por este doodle que le dedicó Google hace unos años, en el aniversario de su nacimiento, porque además la muestra en uno de esos momentos que ella describe, cuando se subía al mirador de lo alto de la casa. Todas las casas en Nantucket tenían un mirador porque era donde subían las mujeres a ver si llegaban los barcos de sus maridos y ahí, o de sus hijos. Ahí es donde Maria Mitchell hacía sus observaciones. Y damos un salto y nos vamos a Vassar College. Vassar College es una institución muy importante porque, como he comentado antes, las mujeres tenían vetado el acceso a las universidades y desde luego a las universidades de élite en Estados Unidos. Vassar College fue creada por un industrial que hizo fortuna con la cerveza y luego invirtió ese dinero en comprar terrenos en una isla que se llamaba Manhattan, que luego empezó a poblarse rápidamente, con lo cual hizo una gran fortuna con inversiones inmobiliarias y decidió invertir el dinero. En ese momento habían aparecido un montón de nuevos ricos llenos de dinero y había una competencia a ver quién hacía la obra filantrópica mejor. Me parece una competición maravillosa, ya puestos a competir en algo, pues si uno hacía un hospital y le ponía su nombre, pues otro hacía una biblioteca y otro hacía un museo, otro hacía, pues Vassar decidió hacer algo distinto y asesorado por un reverendo que creía en la educación de las mujeres, creó la primera universidad de élite exclusivamente para mujeres. Y la primera profesora contratada fue Maria Mitchell para dar clase de astronomía en el observatorio, en esa fotografía maravillosa que abrió sus puertas, como toda la universidad, en 1865. Aquí tenemos a Maria Mitchell en primer plano con varias de sus alumnas, vestidas además con la ropa que se consideraba acorde con la universidad. No se crean que Maria Mitchell lo tuvo fácil, a pesar de que la universidad estaba pensada en principio para mujeres. Tengan en cuenta que las mujeres que se podían permitir ir ahí eran hijas de las familias adineradas, sobre todo de la costa este. Y para muchos padres simplemente iban ahí para recibir una formación para hacerlas, digamos, más atractivas para casarlas, luego con un buen partido, porque se valoraba mucho
el tener conversación, el tener cultura, etcétera. Pero inevitablemente muchas de ellas, en cuanto tuvieron acceso al conocimiento, fueron más allá. Hay una anécdota que a mí me encanta, que cuento en el libro, que es que Maria Mitchell tuvo un problema enorme a la hora de enseñar astronomía, porque no sé si se han parado alguna vez a pensar que las estrellas salen por la noche, así que si hay que observarlas por la noche. Pero el código estricto de conducta, porque había una gobernanta, una directora, digamos, que era la encargada de velar por la respetabilidad de todas las jóvenes que pasaban por la universidad. Y no se crean solo la respetabilidad, no solo cualquier cosa tremenda que se nos pueda ocurrir, ¿no? La respetabilidad se podía perder de la forma más absurda. Por ejemplo, estando fuera del dormitorio a las 10 de la noche. Una dama nunca estaba fuera de su dormitorio a las 10 de la noche. Así que Maria Mitchell tuvo una auténtica batalla para conseguir que el patronato le permitiera que sus alumnas saliesen de los dormitorios, estuviesen más fuera, más allá de las 10 de la noche. Pero bueno, lo consiguió, fue consiguiendo pequeñas victorias, también tuvo constantemente una batalla por conseguir, por ejemplo, que a las profesoras se les pagase igual que a los profesores. Se convirtió formó parte del movimiento sufragista, del movimiento de reivindicación de derechos de la mujer, pero sobre todo ya pensaba en una formación integral. Era la única profesora a la que se dirigían por su nombre, no por su apellido, no por un trato más formal, y le gustaba hacer unas veladas matinales al pie del telescopio, en la cúpula, en la que la única condición era que si querías hablar lo tenías que hacer en verso. Y un poco casi como si fuese, no sé, un grupo de raperos, de raperas ensayando, y además se hablaba de cualquier tema, incluido temas de ciencia, temas de política, es decir, era una conversación totalmente abierta y que fluía en la que además Maria Mitchell no llevaba la voz cantante en el sentido de sentar cátedra, todas podían opinar. Eso también levantó sus protestas, pero fue una cosa que ella mantuvo. Esta es una foto de algunas de sus alumnas en el año de 1878. Evidentemente, según ella estuvo desde 1865 hasta pocos meses antes de su muerte en 1890, es decir, fueron bastantes años y por su clase pasaron algunas de las principales científicas, no solo astrónomas, que luego fueron encontrando trabajo en otras instituciones en Estados Unidos. Esta foto la he incluido porque, para quien haya leído la novela, probablemente recuerde, espero, porque si no, es que no le dejo ninguna huella, que hay una parte importante que transcurre en un eclipse, en el eclipse de Colorado. Esta es una fotografía precisamente de las mujeres colocándose entre los astrónomos varones. Ahí tenemos a Maria Mitchell en primera fila con esa sombrilla. Causaron sensación, es decir, que en medio de aquel gran eclipse al que había acudido astrónomos, por supuesto, todos los astrónomos importantes de Estados Unidos y muchos desde Europa, pues esas mujeres realmente llamaban la atención. Yo recomiendo leer los textos de Maria Mitchell, recomiendo leer sus diarios, recomiendo leer sus cartas. Están disponibles en internet, desgraciadamente no están traducidos, espero que alguien alguna vez lo haga porque son maravillosos, pero es maravilloso leerla porque es todo un derroche, un amor por la vida y una creencia enorme en la educación. Pensaba que un Estado era pobre si no invertía en la educación. Era una gran defensora de las bibliotecas públicas. Decía que un buen libro en una biblioteca pública equivalía a 100 profesores y creía totalmente
que la igualdad que tenía que existir era una igualdad en el acceso a la educación, que todo el mundo tenía que tener las mismas oportunidades y a partir de ahí esforzarse, pero no podía ser que todo empezase trucado desde el principio y que hubiese alguna gente que tuviese más oportunidades que otros. Evidentemente, al hablar de la mujer, pues eso era algo todavía más evidente y además ella tenía una enorme fe en lo que las mujeres podían aportar a la ciencia. Tiene frases, tiene muchas intervenciones. Además, yo recomiendo leer sus diarios porque es que son muy divertidos, como cuenta ella muchas cosas. Por ejemplo, fue la primera mujer que consiguió que después de mucho lucharlo, que un cardenal le diera permiso para poner el pie en el Observatorio Vaticano. Era la primera mujer que ponía el pie en el observatorio, pero en cuanto se puso el sol, le dijeron que lo abandonara, que el observatorio iba a empezar a funcionar. Pero bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza y ella lo cuenta, la verdad, con mucha gracia. Y entre las frases, pues a mí esta es una de las que más me gusta, que dice que necesitamos especialmente la imaginación en la ciencia. No todos son matemáticas, lo siento por los matemáticos aquí presentes, ni todo lógica, sino de alguna forma belleza y poesía. Es decir, esa es la imagen y un poco la concepción que ella tenía. Y de ahí pasamos a las calculadoras de Harvard. Xavier ya nos ha introducido. Esta es una de las fotografías más conocidas en la que Pickering posa con algunas, bueno, posa con las que tenía en ese momento. No recuerdo exactamente la fecha de esa foto. Yo tampoco las distingo a todas, a Wilhelmina Fleming sí, a Cecilia Payne, pero no las distingo a todas. Pero Xavier ya ha contado cómo surge ese grupo de las calculadoras. En Harvard en ese momento, de repente la astronomía se estaba convirtiendo en, digamos, en la joya de la corona de muchas investigaciones que se hacían. Y eso se extendía a las universidades. Y Harvard se había quedado un poco rezagada con respecto a lo que se estaba haciendo en otras universidades y en otros observatorios. Y de hecho, se convirtió también en una empresa también patriótica en la que muchas familias de Harvard también se comprometieron a financiar la construcción del Observatorio de Arequipa, dotar a Harvard de un buen telescopio que no tenía y desde luego el fondo principal era el de la viuda de Henry Draper, del astrónomo que también vimos antes que había empezado a hacer un catálogo, y era un catálogo de espectros de las estrellas, muy ambicioso, y para estirar el presupuesto Pickering optó por tomar la revolucionaria idea de contratar a mujeres por dos razones. Una, porque eran más baratas, cobraban la mitad que los hombres, y en segundo lugar, él estaba convencido de que al ser efectivamente un trabajo rutinario en el que no había que pensar, pues las mujeres eran perfectas, porque las mujeres hacen muy bien, según él pensaba, los trabajos rutinarios en los que no hay que pensar. Lo que ellas tenían que hacer era el trabajo, pues, lo que nos ha contado Xavier, que Gaia en un parpadeo te liquida 50 nebulosas, pues ellas en realidad hacían un trabajo muy parecido, pero manualmente y a partir de lo que se veía en las placas. Así que consigue, no sin cierto escándalo y cachondeo de sus compañeros, que son los que crean el nombre del harén de Pickering, pues consigue contratar a una serie de mujeres que empiezan a trabajar. Esta es una imagen de los primeros años, en las que ahí las vemos a Wilhelmina Fleming en primera línea, que era la directora y coordinadora. Al fondo, al lado de Pickering, está Henrietta Swan-Leavitt. Eran mujeres, en muchos casos, solteras, porque no se consideraba que una mujer
casada se tenía que dedicar a esas cosas. Tendría que pasar unos años para que ya empezasen a aparecer las primeras calculadoras casadas como Cecilia Payne, pero en los primeros años se consideraba imprescindible que no estuviesen casadas. Hay que mencionar que, por ejemplo, Maria Mitchell tampoco se casó, Caroline Herschel tampoco se casó. Es decir, durante mucho tiempo parecía que se les permitía a las mujeres dedicarse a la ciencia porque no se podían dedicar a ser esposas y a ser madres, que era lo principal para lo que una mujer estaba en la Tierra, según pensaba la mayor parte de la gente. Hemos mencionado a Wilhelmina Fleming. Wilhelmina Fleming era un poco la jefa de las calculadoras, era la que las organizaba. Y tiene una historia muy curiosa porque Wilhelmina Fleming era una escocesa que se quedó embarazada, bueno, se casó y se quedó embarazada y cuando se quedó embarazada su marido viajó a Estados Unidos para preparar el camino para que ella viajara detrás de él y empezara a vivir en Estados Unidos. El único problema es que cuando ella llegó a Estados Unidos él nunca apareció, es decir, se vio de repente totalmente abandonada con un niño y se pueden imaginar la situación de una mujer sola en ese momento, lo que podía suponer. Consiguió que Pickering la contratara como criada y así empezó a tener un trabajo y a poder subsistir. Según se cuenta, hay dudas de si fue exactamente así, las calculadoras tenían primero un jefe varón que les coordinaba, pero era un desastre y Pickering, en un acceso de furia, le despidió al grito de «esto lo podría hacer hasta mi criada». Y así hizo, trajo a su criada y la puso a coordinar al grupo de las calculadoras. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero simplemente les puedo decir que Wilhelmina Fleming catalogó, descubrió 10.000 estrellas, incluida un cuerpo celeste como la nebulosa Cabeza de Caballo, que seguramente habrán visto, que es una de las más hermosas y de las más conocidas. La descubrió ella. Consiguió ser la primera mujer en tener un cargo en Harvard porque se convirtió en la responsable de la colección fotográfica de Harvard y sobre todo fue una presencia también constante para el resto. Henrietta Swan-Leavitt yo también reconozco que es mi favorita porque era un personaje muy discreto, hay muchas lagunas en su vida, era sorda, se quedó sorda muy pronto y hacía su trabajo, probablemente eso le ayudaba a concentrarse de una manera especial. Y ella fue efectivamente la que se fijó, imagínense hacer este trabajo día tras día, clasificar, que es eso, es identificar las estrellas que hay en la placa, asignarles una categoría y continuamente ese trabajo. Y se pensaba que esas mujeres que iban a hacer ese trabajo de manera automática fueron más allá. Entiendo que también cuando estás tanto tiempo, pues es un poco también lo que decía Xavier, que la ciencia acaba abriéndose camino y empiezas a pensar cosas y a ver cosas, a ver relaciones. Por resumir, Henrietta Swan-Leavitt descubrió efectivamente las cefeidas, que son fueron la primera forma de calcular, de tener una idea de a qué distancia están las estrellas. Antes de eso era algo tan sencillo como no se sabía si una estrella era pequeña porque era pequeña o porque estaba lejos, y era imposible saberlo porque el cielo era bidimensional para nosotros. Henrietta Swan-Leavitt descubrió un tipo de estrellas, las cefeidas, que varían en su brillo con un esquema similar, lo cual permitía saber la distancia a la que estaban, porque si la veías que brillaba menos, pero seguía el mismo ritmo en el cambio del brillo, sabías qué tamaño tenía y eso te daba una pista para calcular las distancias. Eso permitió
empezar a entender lo abrumadoramente enorme que era el universo, que era mucho, bueno, el universo, la Vía Láctea. Cuando estas mujeres empezaron, todavía se discutía si el universo era la Vía Láctea o si había más galaxias, para que se den cuenta hasta qué punto avanzó la astronomía a partir de ese momento. Bueno, los descubrimientos de Henrietta Swan-Leavitt fueron fundamentales para comenzar la gran revolución astronómica del siglo XX, todos los trabajos que vinieron después. Pero como dato curioso, cuando al principio sus trabajos aparecieron firmados por Pickering y simplemente se afirmaba que este trabajo había sido posible gracias a los datos acumulados por Henrietta Swan-Leavitt. Pero bueno, poco a poco, con el tiempo sí que se empezó a saber que ese descubrimiento era de su autoría. Pero cuando llegó a la Academia Sueca, a un académico muy peculiar que era muy combativo por las mujeres, fue el que consiguió, por ejemplo, que a Marie Curie también se le diera el primer Nobel junto con su esposo, porque en un primer momento el que estaba propuesto era Pierre, Marie no estaba incluida. Le envió una carta diciéndole que estaba contemplando la posibilidad de concederle el Nobel. Pues bueno, esa carta llegó a la casa en la que vivía Henrietta Swan-Leavitt, que llevaba creo que 3 años muerta, ni siquiera se habían enterado que se había muerto, en la total discreción en la que vivió, pero es un personaje realmente importante. Annie Jam Cannon es otra de las grandes astrónomas. Por simplificar, fue la que desarrolló en gran parte el método de clasificación que emplearon las calculadoras estrellas y que fue la base del sistema que se empleó después. Tenemos también Antonia Maury. Antonia Maury estudió con Maria Mitchell, fue alumna suya. Curiosamente fue la primera en ganar el premio Annie Jam Cannon. Annie Jam Cannon estuvo durante años, a pesar de que no ganaba mucho dinero, guardando un poquito para ir creando el fondo para dar algún día un premio a una astrónoma mujer. Y no sé cuántos años tardó unos cuantos años en poder reunir el dinero suficiente. Y la primera que lo ganó fue Antonia Maury, precisamente. Como curiosidad, Annie Jam Cannon estableció que el premio tenía que ir acompañado por alguna joya o algún detalle hecho en alguna forma astronómica. Antonia Maury recibió un broche en forma de nebulosa, por ejemplo. Y también Antonia Maury es importante por su contribución en lo que luego sería conocido como el diagrama de Hertzsprung-Russell, que sirve para clasificar las estrellas por temperaturas, por espectro, por magnitudes, etc. Cecilia Payne, esta es un poco ya más posterior. Tengan en cuenta que la labor de las calculadoras empieza en 1890, pero llega prácticamente casi a 1930, es decir, hablamos de 40 años de trabajo. Cecilia Payne se incorpora un poco más adelante y es fundamental. Se considera que su tesis doctoral es la tesis doctoral más influyente de la historia de la astronomía. Es una tesis doctoral en la que demuestra que las estrellas están compuestas sobre todo por hidrógeno. Todo eso está muy bien, pero cuando estaba haciendo la tesis y llegó a esa conclusión, vean que ya en ese momento ya las mujeres ya podían. Bueno, de hecho Cecilia Payne era inglesa, pero no podía doctorarse en Inglaterra, por eso va a Harvard, porque en ese momento ya se les permitía, pero ya habían pasado unos años. Le hicieron cambiar la conclusión porque su director de tesis le dijo que era una burrada eso que decía del hidrógeno, pero luego cuando ella revisó los cálculos y vio que era cierto, lo corrigió. Pero es uno de los descubrimientos fundamentales. Y bueno, estas son digamos, las más destacadas de ese grupo que fue cambiando a lo largo del tiempo. Unas mujeres llegaron,
Algunas estuvieron muchos años, otras menos, algunas se morían y eran sustituidas. En esta foto, por ejemplo, ya no está Pickering, también había muerto Pickering. Esta es una foto de un reportaje maravilloso de 1925, que es menos conocido. Ahí tenemos todavía, por ejemplo, a Wilhelmina Fleming, con algunas de las calculadoras más jóvenes que también se habían incorporado. Y esta foto, que a mí me maravilla, a mí me gusta muchísimo, también es de ese reportaje de 1925, porque es una foto ya hecha por un fotógrafo profesional de la época, y la forma en cómo ellas posan a mí me parece preciosa la composición de esta foto, y no es una de las fotos más conocidas cuando se habla de las calculadoras de Harvard. Efectivamente, también tenían oportunidades para divertirse. Esto es una función de Navidad, de hecho. En 1929, en el Observatorio Pinafore, que lo que hacen es un musical, basándose en un musical que había en ese momento y un poco riéndose de los caprichos, de los astrónomos, de las manías, etcétera. Ahí tienen a la misma Cecilia Payne también, que al parecer le encantaba lo que era montar obras de teatro, tener siempre, participar un poco. Dense cuenta que eran mujeres que compartían mucho tiempo, que incluso para ahorrar dinero muchas de ellas vivían compartiendo casa, es decir, era una auténtica comunidad que trabajaba junta. Y esta es una foto hecha en la puerta del observatorio, que están prácticamente todas las grandes, y que es una foto realmente maravillosa y que para mí ejemplifica lo que supuso este trabajo, pero sobre todo como el hecho de que se formara una comunidad femenina contribuyó a que se apoyaran, a abrirse un hueco en ese mundo de hombres y abrir un camino que afortunadamente, a pesar de todas las dificultades, yo gracias a la novela he tenido la oportunidad de conocer a muchas astrónomas españolas. En España hay muchísimas astrónomas y muchas astrónomas jóvenes también, lo cual es una garantía del espléndido futuro que le espera a la mujer, por lo menos en esa disciplina. Así que lo que me gustaría sería que en los colegios, en los institutos, las niñas y las adolescentes vieran que sí, que querer ser científica, que dedicarse a la ciencia no es una locura, no es algo que es absurdo que una niña se quiera dedicar a eso. Así que si este libro ha contribuido a poner un granito de arena en eso, me alegro, y estoy convencido de que esta formidable iniciativa de la Universidad de La Rioja también habrá contribuido a ello. Muchas gracias.